Encamíname Radio. Encamíname Radio. Ahora en Spotify y YouTube. Búscanos en estas plataformas como Encamíname Radio y sigue disfrutando de nuestra programación. También nos encontrarás en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Encamíname Radio y @EncamínameR. Síguenos, déjanos tu me gusta y comparte nuestro contenido. Encamíname Radio. Encamíname Radio. Transmitiendo para todo el mundo. La palabra de Dios viva en encamínameradio.com. Once de la mañana, 7 minutos. Un saludo muy fraternal para toda la audiencia que a esta hora está en sintonía. Muy contentos de reunirnos nuevamente con todos y poder participar de las riquezas espirituales del estudio de la palabra. Muy contentos porque a esta hora se conectan desde la ciudad de Bogotá, se conectan desde España, nos acompañan desde Chile, nos acompañan desde Villavicencio. Y bueno, ya que nos saludan, pues también regresamos este saludo con un cariño muy especial y muy contentos de participar con todos ustedes a través de este medio online que el Señor en su misericordia nos permite, encamínameradio.com. Y nos disponemos porque hoy el Señor nos trae un mensaje poderoso. Recuerde que nuestra página oficial allí tiene una Biblia online a través de la cual ustedes también pueden participar. Pueden ingresar a ella solamente dándole clic y pueden ustedes acompañarnos en el culto y buscar allí a través de esta Biblia online las citas bíblicas. Un mecanismo que el Señor en su misericordia se permitió que se añadiera allí a nuestra página oficial. Así que ahí esta herramienta para que ustedes también pues la puedan utilizar y participen con nosotros. En la parte inferior de la página oficial también un chat para que ustedes dejen sus preguntas, inquietudes, sus saludos y sus peticiones de oración. Y pues no siendo más, pues vamos a dar inicio a la enseñanza que el Señor hoy en su misericordia nos regala. Esta enseñanza que el Señor nos permite el día de hoy se titula Estar seguros y convencidos para seguir al Maestro. Gloria a Dios. Y el versículo o texto base va a ser el del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 5 en adelante. Ya está con nosotros el pastor Laurentino López Aldana conectado. Mi pastor, muy buenos días. Qué alegría poder participar con usted en la mañana de este domingo. Le doy la bienvenida a los micrófonos de encamínameradio.com y a este culto online. Adelante. Muchísimas gracias, hermanita Julia Alejandra, por su intervención y por cederme los micrófonos y tener ese placer tan grande que me siento tan contento de poderme dirigir a esta audiencia tan maravillosa, a esta audiencia que el Señor ha elegido, esta audiencia que el Señor ha puesto para escuchar este programa y ayudarnos a entender las maravillas que están escritas en su palabra y identificarnos claramente con lo que está escrito y entenderlo un poco mejor para que la gloria maravillosa del que reina y vive por los siglos de los siglos sea glorificada, sea exaltada. Muchas gracias por la sintonía a los lugares a donde se dirige estas ondas. Gracias por Latinoamérica, gracias por Europa, gracias por todos los lugares y Colombia en sus lugares, Bogotá. Gracias a toda la audiencia que está pendiente. Un saludo muy fraternal, muy de amigo, muy importante para toda esta audiencia gloriosa que para mí es el motivo de lo más estrecho de nuestra amistad, de nuestra sinceridad y de nuestra fe, porque nuestra fe es
al unísono, nuestra fe tiene que ser identificada, nuestra fe tiene que estar fortalecida, nuestra fe tiene que ser aunada para lograr los propósitos que el Señor tiene con nuestra vida y no tener ninguna clase de temor, sino estar muy fuertes porque tenemos un remanente, tenemos una gran manada que el Señor ha elegido, que el Señor está guardando y que el Señor, por su misericordia, tiene para estos tiempos finales y especialmente para la Iglesia Cristiana Trina, Cristo es. Un saludo y un abrazo para todos ellos, para todos los que escuchan su programa Encamíname, los que esperan con avidez que el Señor Jesucristo nos hable, que esperan con gran inquietud que el Señor Jesucristo nos dirija la vida y por lo tanto estamos muy complacidos porque estas ondas llegan a su hogar, llega al sitio donde ustedes se encuentran y poder compartir como grandes amigos. Esto es indispensable, es confraternidad que el Señor permite y que no podemos desconocer, que a través de todas estas cosas el Señor une nuestros lazos y los que son del Señor escuchan la voz del Señor Jesucristo y le siguen. Los que están en sintonía es porque escucharon la voz maravillosa del Señor y le están siguiendo. Un abrazo para todos ustedes en el maravilloso nombre de Cristo Jesús y muchas gracias por la sintonía y muchas gracias por estar juntos como hermanos en la fe para continuar, para seguir y para cumplir los propósitos que ya están determinados en el campo espiritual para la Iglesia Cristiana Trina. Cristo es y a la cabeza el Señor Jesucristo, el Padre y el Hijo, con la maravillosa intervención del Espíritu Santo. Para ellos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, maravilloso Señor, por tenernos juntos y gracias por enseñarnos lo que vamos a continuación a participar. Algo que el Señor nos permite es estar seguros y convencidos para seguir al Maestro. Hemos tomado los versículos que vienen en el capítulo 15 del libro de San Juan, pero no sin antes ayudarnos a identificar las cosas desde el punto de vista. Cuando una persona toma una decisión, no debe de ser una decisión por causa de nuestra carne, por causa del mundo, ni tampoco atizada por las cosas que están abiertas de acuerdo en este mundo carnal, como la carne, el mundo y el diablo. Debe de estar completamente vigente y debe de estar abierta solamente por el maravilloso poder de la palabra de Dios y también convencernos que cuando una persona toma una decisión para capacitarse en la vida, debe de estar muy convencida y debe de tomarse el tiempo necesario meditando qué es lo que debe de hacer, cómo debe de hacerlo, pero siempre cogidos de la mano maravillosa de Dios, porque Dios es el único que conoce los corazones de los hombres y es el único que conoce el pensar y desde antes de que el corazón piense, la intención es descubierta por la maravillosa intervención del Espíritu Santo. Si tenemos eso muy en cuenta, eso nos ayudará para fortalecernos y estar seguro. Es que cada uno de nosotros, cuando estamos convencidos, el trabajo que vamos a hacer le sacaremos el mayor provecho. No es momento para angustiarse, no es momento para dudar, es un momento de afirmarse en la fe, es un momento extremadamente poderoso, es un momento grande de reflexión y es un momento para depender de la gloria maravillosa del que reina
y vive por los siglos de los siglos. Porque lo importante de hacerlo es para sacarle el mejor provecho. Pero el provecho no lo podríamos sacar si no tenemos una dependencia. Y esa dependencia viene precisamente de la palabra de Dios. Voy a comenzar a participarles de lo que en ella está escrito y vamos a empezar a tomarlo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, y dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo hasta terminar el capítulo. Vamos a tomarlo con mucha atención, con muchísimo empeño y con muchísimo deseo de que el Espíritu Santo nos hable a nuestra vida, nos redarguya, nos instruya, como también nos edifique. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece o el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que améis unos a otros. El mundo me aborrece. ¿Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, porque el mundo os aborrece. Acordaos que la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Oiga bien esto, os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla mi palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando tomamos esta palabra, debemos de estar seguros y convencidos para seguir al Maestro. Seguir al Maestro no es caminar detrás de él, es poner por obra sus enseñanzas, es escuchar su voz y seguirlo. Es tener presente que el principio de la palabra que nos da el Señor nos enseña con claridad y nos dice lo que debemos hacer. Esta alegoría que Jesús nos expresa a través de la palabra, esta alegoría que describe la vid verdadera, como la vid verdadera, y los que han llegado a ser sus discípulos. Porque esta alegoría, conforme está escrita, nos enseña cómo la vid verdadera ha llegado a sacar sus pámpanos, que son sus verdaderos discípulos. Los discípulos somos nosotros, los que hemos nacido de la vid, los que hemos nacido de Cristo, los que ponemos los ojos en claro y puestos únicamente en Cristo. Siempre les recomendaré al pueblo que escucha su programa Encamíname Radio que lo más esencial del creyente se trata de tener una dependencia de su Creador, tener una dependencia del que pagó un precio tan maravilloso, con un amor indescriptible, un amor tan profundo que se reflejó en su muerte de cruz. El que lo hizo por amor a nosotros, el que verdaderamente tiene todo el derecho, porque a precio de sangre pagó nuestra redención. Si nosotros dependemos de Él, no tenemos por qué temer. Él nos dice cuál es el camino que debemos seguir. Él es el que nos dice qué es lo mejor para cada uno. Tú, mi querido hermano, que estás ahí, tú que estás angustiado, que tienes dificultad, no te preocupes. El Señor está contigo, que te abraza, que te da una respuesta para tu vida, que no tienes por qué temer, porque la fuerza del Señor está contigo. Mi querido hermano, mi querida hermana, escucha que el Señor te está hablando. No temas. El Señor está contigo. Solo que debes esperar que Él te hablará y te dirá lo que tienes que hacer. Esto es muy importante. Los discípulos somos como los pámpanos. Permanecer unidos a Él, como la fuente de vida, como la savia que nos nutre y la savia que nos alimenta para poder subsistir.
Demos fruto. Esperemos. Tengamos paciencia. Dios es el viñador. Dios es el que cuida de los pámpanos, las ramas, a fin de que puedan producir fruto. Es necesario que todas las cosas que suceden vienen para bien, son para bien. No hay por qué alarmarse. Todo pámpano. Jesús habla de dos selecciones de pámpanos. Los infructuosos y los que sirven, los fructíferos. Analiza, mi querido oyente, mi querido hermano. ¿Tú en dónde estás? ¿En los fructíferos o estás en los infructuosos? Los pámpanos que dejan de dar fruto son los que no tienen vida en sí, la vida que viene a ser la fe permanente para saber que Dios está con nosotros, aunque estemos en un desierto, aunque la solanía de la dificultad nos acompañe en el transcurso del camino. No debemos por ningún motivo de temer, porque Dios permite que tengamos dificultad. Dios permite que la solanía que llega en el desierto que vivimos sea para nosotros una fortaleza, porque nuestra fe se acrecenta, nuestra fe se afirma, pensando, creyendo que ese Dios maravilloso que nos ha llamado y que es nuestra vid, es el que nos va a sostener y es el que nos va a dar el refrigerio, es el que va a mandar el oasis y es el que va a mandar su lluvia en el momento de la solanía, cuando nos encontramos exhaustos, cuando nos encontramos cansados, cuando estamos lasos, cuando estamos sin fuerzas, viene el vigor, viene la respuesta, viene el viento, viene consigo la lluvia, viene el refrescamiento y viene la fuerza maravillosa de Dios, pero esto se consigue solamente a través de la fe. No tenemos otra manera, sino para el que cree, todo le es posible. El Señor viene separando un remanente muy grande. Óigame, queridos oyentes, tú eres un separado. Hay muchos separados, aparte de ti. No se vayan a confundir lo que una vez le pasó a Elías. Estaba en una tribulación tan tremenda. Estaba pasando un desierto tan agotador. Estaba en medio de una insolación tan desgastadora que él creía que él era el único que estaba viviendo esa dificultad. Y el Señor le dijo: no te preocupes, Elías, porque he separado 7,000. Mientras él creía que era uno, habían 7,000 con él. Qué hermoso es confiar en nuestro Dios. Qué bello es tener esa posibilidad de tener esa confianza en nuestro Creador. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y nosotros recibiremos la savia que Él mana para nosotros podernos alimentar y para poder resistir las dificultades que hoy tenemos que enfrentar. No os preocupéis. La gloria de nuestro Creador está con nosotros. Es decir,
Es decir, nos separa de la unión vital para vivir con Cristo. Cuando dejen de permanecer en Cristo, cuando nosotros ya no dependemos de Cristo y comenzamos a andar a tientas, con vendas y a oscuras, tenemos el riesgo de caer en el vacío y perdernos. Cuando esto pasa, entonces Dios nos juzga, nos rechaza, pero cuando los pámpanos se fortalecen, cuando los pámpanos dependen, cuando los pámpanos están en oración, cuando los pámpanos están en ayuno, cuando los pámpanos tienen una dependencia de la vid, llevan fruto y son los que tienen de vida y son los que permanecen firmes y son constantes con Cristo. Y su amor es reflejado en nuestra fidelidad hacia Él. Nuestro amor se refleja en la lealtad hacia Él, en todo lo que nos demanda, en todo lo que Él nos pide y en todo lo que Él nos propone. Los pámpanos que dan fruto tienen su vida, pero con una consigna, con una selección. Y su consigna y su selección y su fuerza es la fe. El justo por la fe vivirá. Hay cosas que son necesarias en la vida. Si un niño, cuando es pequeño, uno le dice, ¡ay, pobrecito el niño! Se cayó, especialmente cuando está en sus primeros meses, y comienza a tener fuerza suficiente en sus piernas, pero es necesario que se caiga, es necesario que se raspe una rodilla, es necesario que se raspe un codo, porque le enseña que se debe de preparar para levantarse y para continuar. Es necesario que emprendamos un conocimiento profundo de lo que significa comenzar a fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Cuando el niño es pequeño, sus piernitas le cuesta muchísimo trabajo incorporarse, porque no tiene la fuerza suficiente. Se apoya con sus manos para poder levantar el resto de su cuerpo. Nosotros necesariamente debemos de fortalecernos a través de la fe, con las pruebas que vivimos, para poder ser mayores, para poder crecer, para poder depender de Dios, para conocerlo más a Él, para estar más cercano de su grandeza, para estar más cercano de su poder, para conocerlo no como siervos, sino para conocerlo como amigo, para conocerlo como el ser maravilloso que puede compartir. Más adelante, el Señor nos enseñará a través de esta palabra por qué Él expresa la palabra amigo y no dice siervo. Porque lo que se debe procurar es lograr ser amigo, que tiene más privilegios que ser siervo para servir. Vamos a analizarlo y vamos a mirarlo con profundidad. Atentos, mi querida audiencia.
El padre es el que se encarga cuando hay un jardín y hay muchísimas flores. Siempre tiene que haber alguien que las pode. El padre es el que poda a los pámpanos, a fin de que puedan dar más fruto, que puedan embellecer sus hojas, en que puedan resplandecer sus pétalos. Es decir, Él quita de la vida de todos nosotros como pámpanos cualquier cosa que nos desvíe, cualquier cosa que impida que entre nosotros y la corriente de la vida impida que Cristo Jesús fluya en nuestros corazones. Muy importante es tomar en cuenta que cada uno de nosotros llevemos fruto. El Señor nos enseña que cuando el pueblo de Israel es como la vid, fue sacada de esa gran metrópoli que fue Egipto y fue plantada en Canaán. Pero después que los paganos, que los pecadores fueron echados como mala hierba. Esto nos hace recordar lo que nos dice el Salmo capítulo 80, versículo 8. Salmo 80, versículo 8. Vamos a leerlo, vamos a compartirlo, vamos a enterarnos de lo que el Señor nos habla en su palabra y miremos lo que nos dice. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Es tan interesante entender que Dios tiene que sacarnos de la vida confortable, de la vida del confort, para realmente asentarnos en un lugar donde fructifiquemos. El pueblo de Israel, esto fue lo que pasó. La vida, aunque era una vida que correspondía a una simiente correcta, se fue degenerando con el transcurso del tiempo y fue cuando el Señor tuvo que sacarlos de la pecaminosidad que se generaba en Egipto. Nosotros también tenemos que ser sacados de la pecaminosidad que hemos llevado, porque aunque estemos en un lugar, pero no fructificamos, no somos realmente de Cristo. No es una rotulación, no es una expresión de que somos cristianos, es una vida como cristianos, dejando que la palabra de Dios y que su mano poderosa del Padre de las Luces nos limpie a través de Jesucristo, su Hijo, para que seamos nobles y produzcamos mucho fruto. Y nosotros nos convertimos en una planta extraña. Es una planta que no da fruto, una planta que no realiza lo convenido para mirarse como una planta, sino aparece como extraña. Esta planta extraña es la que el Señor nos enseña en el libro de Jeremías. ¿Qué nos dice Jeremías? Vamos a tomar de la palabra lo que Él nos habla en el capítulo 2, versículo 21. Jeremías, capítulo 2, versículo 21.
te planté vid escogida, simiente verdadera para ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo es posible que nosotros tenemos un conocimiento? ¿Cómo es posible que la fe nuestra ha sido leudada? Nosotros no podemos permitir que nuestra fe sea leudada. No podemos permitir que nuestra condición personal sea completamente transformada a la forma que el ser humano quiere que nosotros la realicemos. Porque tenemos un Dios, porque tenemos una verdad, porque tenemos una conciencia, porque tenemos un deseo de mejorar, pero dentro de los parámetros que Dios ha establecido y no extrañamente como muchos quieren hacerlo. Este versículo que acabamos de compartir en el 21, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¡Ay! Eso quiere decir que es como una mancha de pecado que nosotros durante el transcurso del tiempo nos ha permitido vivir y que todos los días trae una capa más fuerte que cuesta trabajo limpiarla. Por eso el Señor sacó a su pueblo. La pandemia que hoy vivimos no es un castigo, es una manera reflexiva. El mundo está caminando hacia la prosperidad. Hoy el universo entero se ha propuesto conquistar el mundo. La cantidad de millones que se invierten para descubrimientos futuros, como viajes a Marte, estudios profundos sobre otros planetas, son cosas que cuestan muchísimo dinero. Todo esto ha sido la intención del hombre para descubrir y para ir en pos de adquirir y de conseguir y de obtener todas las cosas que nos traen a nosotros felicidad con lo material. Y en una carrera vertiginosa, una carrera rauda hacia la prosperidad, olvidamos lo esencial. ¿Quién es el autor de nuestros días? Lo hicimos a Él tan aparte que por estar corriendo sin mirar, se nos atravesó Él en el camino, con el codo lo separamos y Él es el único que tiene palabra de vida eterna. ¿Qué hizo el Señor por su misericordia? Nos permitió juntarnos en un lugar como lo estamos haciendo ahora, para que pensemos, analicemos que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y que fuera de Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Pero ¿cómo podríamos nosotros reconocerlo? Teniendo la necesidad, viendo que la vida, aunque nos da lo que nosotros escalemos, lo que nosotros trabajemos, lo que nosotros nos proponemos y las cosas que con apasionamiento desmedido logremos. Pero nunca nos dará ni la paz, ni la alegría, ni la unidad del hogar, de la familia, ni tampoco la esperanza de una vida eterna. Cuando estas cosas no se dan, el Señor nos permite confinarnos para que las reflexiones profundas que cada uno de nosotros debemos tener es lograr entender
que es el momento de acercarnos a nuestro Creador. No hay por qué temer. Nosotros no hemos perdido nada, estamos ganando. Porque el Señor nos está recogiendo con sus manos. Nos está diciendo, mira, tú te contaminaste de pecado. Yo te saco de Egipto, que es la leudación de toda la carrera afanosa por la cual tú vas. Es necesario que recapacites. Es necesario que disiernas y entiendas que yo soy la vid y que fuera de mí nada podéis hacer. Esta reflexión tiene que enriquecernos mucho. Esta reflexión nos ayuda mucho. Porque cuando vemos que las cosas nos fallan, hoy el desempleo en un país como Colombia, que tiene 50 millones, tiene 10 millones de desocupados, buscando empleo, con unos pobres venezolanos que tenemos en Colombia, que son aproximadamente 2 millones, también desempleados, ve uno la necesidad del trabajo, ve la necesidad de la comida, que estos venezolanos también necesitan sustento, que muchos de ellos también son pujantes, que muchos de ellos se quieren establecer y quieren trabajar y quieren conseguir, porque la necesidad los apremia. Cuando no ven respuesta, como todos nosotros, debemos de buscar en Cristo Jesús, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y nuestro amado Dios es el viñador. Y Él es el único que nos puede ayudar. Es hora de reflexión. No te afanes, mi querido hermano. Si Dios te dice quédate ahí donde estás. No te preocupes. Solo piensa que Dios te está guardando. No es un mal para ti, es un bien. Es algo maravilloso que tú puedes lograr si tú buscas ahora a la vid verdadera, porque somos sus pámpanos y fuera de Él nada podemos hacer. Cuando terminamos, entonces fue Dios el que fue fiel a Dios y fue fiel a su propia naturaleza y fue fiel a su medio y fue fiel a los hijos de los hombres. Está buscando el camino correcto. El que es fiel a aquellos que están asociados con Dios. Él nos ayuda a nosotros como pámpanos para que demos fruto. ¿Para que dejemos de trabajar? No, es para que trabajemos con más ahínco, es para que le demos lo mejor de nosotros, porque tenemos la promesa de que si nosotros trabajamos para la obra de Dios, atesoraremos para el reino de los cielos, porque lo hacemos. Alguien si me pregunta, como me vienen preguntando en algunas ocasiones, y me dicen, pastor, ¿es bueno trabajar? Le digo, claro que trabaja. Porque el único que retribuye para la obra de Dios es Dios. El patrón, el inconverso, el que es pagano, el que trabaja para sí, vive para sí y se goza para sí y hace lo que es para sí. Pero la fe nuestra tiene un viraje, tiene un cambio, que cuando tenemos la oportunidad de trabajar, la promesa es que si lo hacemos para Dios, recibiremos compensa y recompensa de Dios. Una compensación de Dios. Todo es diferente. Un pámpano no puede dar fruto por sí mismo, porque tiene que tener
vida a través de la vid. Separados de mí nada podéis hacer. Las ramas empobrecidas, las ramas escasas, las ramas que no están fructificando, no constituyen una evidencia satisfactoria, sino solamente muestra una vid empobrecida, una vid raída, una vid asolada. Pero si nosotros dependemos de Dios, todo viene a ser diferente, porque Él es la savia, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro vigor, Él es nuestro alimento, Él es nuestra causa de existir. Él lo es todo. Porque Dios es el único que nos da lo que necesitamos. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de la gracia y el poder que están en Él, sí, en la plenitud de su deidad. De mí será hallado tu fruto, dice el Señor en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 8. Cuando el Señor dice que elimina, hoy el pueblo que vive debe de entender que tiene que haber una selección. Los que fructifican y los que no han fructificado. Los que no han fructificado pueden fructificar, pero los que no quieren fructificar, esos serán eliminados. La gente dice, eso no es cierto, pero lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, es una de las obras más hermosas escritas para comprensión de los hombres. No como la bonita historia, ¡ay, que Dios hizo milagros! No, no eran solamente los milagros. Era la salida de un pueblo para tener una dependencia, para probar que había en su corazón y para que ellos fructificaran, para que ellos salieran de la esclavitud del pecado que se habían sometido en el pueblo de Egipto y que en el transcurso del camino el Señor quería limpiarlos. Pero ellos no lo entendieron. Lo que generaron fue una cantidad de rebeliones tan tremendas que llevaron consigo la ira de Dios, porque fueron tan obstinados que a pesar de que Dios les había mostrado su grandeza, su poder, para satisfacerlos en medio de un desierto, que si necesitaban agua, Él sacaba agua, que si necesitaban atenuar el sol con su candente poder, tenía una cortina para lograr neutralizarlo, que si por la noche necesitaba, porque las temperaturas eran bajas, demasiado bajas, que llegaban a afectar el organismo de las personas, traía unas columnas de fuego tan hermosas para mostrar que Él era el que los podía sustentar, pero este pueblo no se dejaba limpiar. La pregunta que debemos hacernos, ¿nos estamos dejando limpiar, mi querida audiencia? Mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, fuera del Señor nada podemos hacer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. El que en mí no permanece es echado fuera como mal pámpano y se seca. Puede referirse a aquellos que religiosamente están ahí. Acuden, permanecen, pero no cambian.
Para eso es una prueba. La prueba es el cambio. Y muchos desmienten, eso no es una prueba. ¿Qué es entonces? Pero no espiritualmente aquellos que han sido formados y fortalecidos desde muy tempranos años con una piedad, pero que nunca han conocido, que nunca han experimentado, han sido instruidos toda la vida, han estado fortalecidos toda la vida con la palabra en la mano, pero no han experimentado la verdadera dulzura, no han experimentado el verdadero cambio en su vida. Es necesario una separación del trigo y la cizaña. La cizaña es el pecado. La cizaña son los rudimentos de este mundo. La cizaña es la carrera vertiginosa que vamos en pos de lograr lo que sea. Cuando nosotros hablamos y nos jactamos diciendo, no, es que estoy tan ricamente bendecido, esto significa que estamos poniendo el ojo en lo material y nosotros relacionamos la bendición con lo material. Tú puedes tener carro, tú puedes tener casa, tú puedes tener beca, pero tienes una ruina espiritual absoluta que solo tiene jirones en tu alma. Y entonces, ¿cómo puedes decir que estás fructificando? Si la única que permanece para siempre es tu alma, nuestro cuerpo, nuestra carne, polvo es. ¿Cómo será que hoy los cuerpos, por causa del COVID, a todos los incineran y terminan en menos de una manotadita de ceniza? ¿Qué somos? Polvo. Ese no hereda el reino de los cielos. Y lo que es el alma que hereda el reino de los cielos, la tenemos como leprosa. ¿Sabe cómo tenemos el alma? Póngale cuidado. Sin el Señor, sin Dios, está nuestra alma. Está en peligro. Está como la oveja perdida. En el libro de San Lucas, capítulo 5, capítulo 15, versículos 4 y 6. San Lucas, capítulo 15, versículos 4 al 6. Mire lo que dice. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Sin Cristo, sin la vid verdadera, estamos como oveja perdida. Estamos tan negros como el etíope. En el libro de Jeremías, capítulo 13, Jeremías, capítulo 13, vamos a mirar lo que nos dice en el versículo 23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Es decir, necesitamos una transformación. Tenemos que estar limpios. No tenemos que estar tan negros como está el etíope, que es el ejemplo que Dios nos habla a través de su palabra y que nos da el conocimiento pleno y absoluto de la realidad de lo que vivimos. ¿Cómo vamos a cuidar? Cuidamos que tengamos una buena casa, corremos una carrera desmedida para tener las cosas de este mundo y siempre le decimos a nuestro amigo, estoy bendecido, tengo buen trabajo, tengo buenas entradas, tengo muy buena
a la cena, tengo muy buena comida, tengo muy buenos zapatos, tengo muy buenos vestidos, tengo lo indispensable, tengo lo necesario, mantengo mi carrito. No es malo tenerlo, yo no estoy hablando de lo malo, sino es de la importancia que nosotros seleccionamos la vida y consideramos que esas son las riquezas que nos hacen cerca de Dios, mientras que eso es solamente una vanidad de la vida y que lo único cierto y verdadero es que nuestra alma está empobrecida, está raída, está completamente en la más absoluta indigencia. Es tan miserable nuestra alma que está como un niño abandonado. En Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. ¿Ya lo encontraron, mis hermanos? Mira lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 5 al 8. Dice de la siguiente manera, capítulo 16, 5 al 8. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser tan hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Te di juramento entre un pacto contigo, dice Jehová, el Señor, y fuiste mía. Esa es la alegoría de la forma infiel que somos directamente con Dios y que nos confundimos con nuestros actos creyendo que porque estamos bendecidos ricamente, no es que yo tengo un reloj de oro, es que yo compro ropa fina, es que yo compro zapatos de 1.000.000. ¿Acaso eso es vanidad y lo espiritual? ¿Sabe cómo está nuestra alma? Tan repulsiva como la del leproso. En el libro de San Marcos 1:40, mire lo que nos enseña. El libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 40, nos dice lo siguiente. Para tenerlo en cuenta y para glorificar, exaltar y bendecir el nombre de Dios. Y vino a él un leproso, rogándole, e hincaba la rodilla y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Eso es lo que quiere el Señor. Limpiarnos, mis queridos hermanos de la iglesia cristiana a nivel mundial. El Señor quiere limpiarnos. El Señor quiere que no seamos leprosos, que estemos repudiados. Podemos ser aquí muy olorosos, utilizar el Santos Cartier para oler rico, el de banderas, el de los nombres rimbombantes que se usan en el mercado para oler rico, si nuestra alma hiede y hiede de pecado, solo es vanidad. Solo es vanidad de vanidades. Es tan impotente como el árbol corrompido. La pobre alma se siente tan incapaz que no puede entrar al reino de los cielos, sino que tiene que ir a ser atormentada. Se parece al árbol corrompido en el Mateo capítulo 7, versículo 18. Mateo, versículo 7, versículo 18.
Vamos a tomarlo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¡Ah! ¡Qué alegoría! Desde luego. Ahora, ¿por qué no entendemos que la separación? Un hermanito me contaba y me decía, pastor, estoy muy contento. Yo le decía, comparto tu felicidad. Me decía, a partir del momento que me dice el Señor que me confine y que comience a orar, puedo orar y he logrado varias horas y he sentido un gozo, he sentido una paz y el Señor me viene hablando a mi vida. El Señor me viene ministrando. Le dije, gloria a Dios, porque Dios es la vid y nosotros somos los pámpanos y debemos de dar buenos frutos. Alabado sea el Señor. Es tan pobre nuestra alma que quedó como un quebrado. En el libro de San Mateo, capítulo 18, vamos a tomar la palabra para darnos cuenta y vamos a compartirlo del 24 al 27. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Estaba tan infelizmente quebrado que así está nuestra alma. Está sin nada. ¿Cómo nos vamos a parecer ante el tribunal del trono blanco si estamos completamente vacíos y estamos completamente quebrados y no tenemos nada que presentarle a Dios y decirle, Señor, yo tuve la oportunidad y no fructifiqué, yo fui un pámpano, pero no dependí de la vid y como esta vid verdadera es la única que me sostiene y es la única que me revitaliza, nunca dependí de ella, pero dependí de las fuerzas de este mundo, dependí de las glorias banales y por lo tanto la vanidad me consumió y hoy estoy completamente quebrado. Tan desesperanzado como un pámpano desgajado. Cuando el pámpano se cae de la vid, perdió la savia, ya no tiene de dónde alimentarse y comenzó a marchitarse, a perder su vitalidad hasta convertirse en nada. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay una semejanza externa con la rama de la vid, pero ninguna producción de fruto de la vid, por lo que el labrador lo trata como carente de conexión con la vid. Un pámpano, así echado afuera, no puede hacer otra cosa que marchitarse, secarse. Aparte de Cristo, que es nuestro sustentador, no hay poder salvador ni preservador en el hombre que pueda llevarnos a la salvación. Solo aquellos cuyas raíces están, como dice Jeremías, como el árbol plantado cerca a las aguas, porque recibe la suficiente nutrición para que sus tallos
reverdezcan, para que sus tallos se regeneren, sus tallos se reverdezcan y den mucho fruto. El río de Dios jamás verán sus hojas marchitarse. Jamás. Cuando estamos dependientes de Dios, cuando estamos suspendidos de la mano de Dios, podemos recordar lo que dijo el salmista. ¿Qué dijo el salmista? El salmista nos habló en el capítulo 1. ¿Y qué nos dijo el salmista? En el versículo 3. 1, 3. Vamos a mirar lo que nos dijo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Importante es, mis queridos hermanos, que escuchan su programa, la sensibilidad espiritual. Es entender qué es lo que el Señor quiere. Una iglesia que es confortable, que la gente se vuelve religiosa, que la gente acude, que la gente está ahí, pero la gente no es renovada. ¿Cómo hace para fructificar? La culpa, a todo el mundo hay señalamiento, que porque no me dieron, que porque no me alcanzó, que porque no puso, que no sé cuántas, que por el trabajo, que porque no hay trabajo, que porque hay mucho trabajo. Mentiras. Una persona que trabaja en la calle, si tiene deudas, trabajará horas extras. Trabajará 18 horas. Le quedan 6 para dormir. Y tiene que hacer esfuerzos muy grandes para ir a su iglesia. Porque así como cuida sus obligaciones materiales, tiene que cuidar sus obligaciones espirituales. Entonces, ¿cuál es la queja? Cada uno tiene que hacer su esfuerzo. Cada uno tiene que buscar su condición personal. No es por la recarga del trabajo, porque la vida, el Señor nos demanda y nos dice que el que trabaja coma y el que no trabaja no coma. Que las obligaciones y las necesidades tienen que ser fundamentales en la vida, desde luego que sí. Pero eso depende de cada uno. Si compran más de lo que necesitan. Si quieren obtener cosas que la gente... Mire cómo es la vida. ¡Ah, qué incomprensible! Y la vanidad siempre está por delante. ¡Ay, yo quiero tener un televisor plasma de 55 pulgadas de 60! Salió en el mercado, cuesta tanto, voy a esclavizarme. Trabajan para eso. Tienen plata para eso. No les importa recargarse de trabajo. No les importa adquirir la responsabilidad. No les importa adquirir un crédito. No les importa tener cualquier clase de sacrificio que les consuma mucho tiempo para poder adquirir lo material. Pero qué triste tener que decir que no están haciendo nada para lograr lo espiritual, con la excusa de que tienen que trabajar. Uno le pregunta a un hermanito, y he visto hermanos muy enojados, que llegan a la iglesia. ¿Cómo te va, mi hermano? ¿Por qué no te había vuelto? Ay, otra vez. Me vuelven a preguntar otra vez, como si yo me la pasara vagando, como si no tuviera nada que hacer. ¿No se da cuenta que yo estoy trabajando? Lo dicen para sí mismo. Para eso no me gusta venir aquí. Mire cómo es la vida. Trabaja para obtener todo lo que quiere en lo material, pero no mueve una manito para lograr lo espiritual. Paradoja de la vida. Y eso nos hace a nosotros felices. Eso nos hace sentir dignos. Ah, qué triste. Los pámpanos secos son recogidos, no por los ángeles segadores, sino por los hombres, que los echan en el fuego de la prueba y que quedan quemados, porque son inútiles, porque no pueden. Todo en la vida es una prueba. El pueblo de Israel sufrió
en el desierto, no por Dios, sino por el pecado, porque no quiso ser transformado, porque se opuso a la misericordia y al amor de Dios en el desierto. La gente le agrega muchas cosas a lo que no tiene que agregarle. Es muy triste, mi querida audiencia. La gente dice, es que yo trabajo mucho. Trabajan poco para la obra de Dios y lo poco que lo hacen con carga. ¿Cómo piensa que va a ser glorificado Dios si lo poco que le ofrecen lo hacen como con fuego extraño, lo hacen con aromas indebidas, lo hacen de una manera inconveniente? ¿Y cómo pretenden que Dios se agrade? ¿Cómo pretenden de que Dios tome esto en cuenta si no es olor fragante? Porque no lo hacen con fe, no lo hacen con amor. Cuando se hacían las expiaciones, el Señor les decía, yo estoy hastiado, yo ya no quiero más expiaciones, porque la gente se acostumbró a llevar el ritual. Ay, voy a preocuparme para no sé qué, voy a preocuparme, hay desollejar esto, hay que miremos qué le vamos a ofrecer a Dios, hay que miremos esto. Y el Señor se quedaba mirando. Ay, es que ellos no han interpretado, no han comprendido que el holocausto que me van a ofrecer no es la preocupación de ofrecerme lo mejor, sino es entender que el mejor ofrecimiento es lo que llevan interno en su corazón para mí. Que si ellos cambian su vida, si ellos obedecen a mi palabra, obedecen a mi mandamiento, yo me congratulo, yo recibo esa expiación, el simbolismo de lo que ellos me ofrecen es perfecto, para que su vida sea perfecta delante de mí. Estoy hastiado de tus holocaustos, de sus becerros que hieden, porque lo hacían como ritual, pero no lo hacían lo más fundamental, que era ofrecerle la obediencia juntamente con el becerro, porque no hay cosa más linda. Señor, yo estoy cambiando. Señor, yo le ofrezco y también le voy a ofrecer el becerro con el fin, Señor, de hacer honor a que estoy haciendo una ofrenda agradable a ti, Señor. Hoy nos pasa igual. Poco o nada de lo que hacemos no es garantía. Ahora el Señor nos tiene así, separaditos. Démosle la gloria al Señor, porque es la hora de levantarnos con fuerza y decirle, Señor, lo que antes no había puesto por obra, con la maravillosa misericordia y con el amor tuyo y con todo lo que tú me enseñas, Señor, lo voy a hacer. Aleluya, gloria a Dios y alabado sea el nombre maravilloso de Jehová y el nombre maravilloso de su Hijo amado y con el glorioso poder del Espíritu Santo. Loor al que reina y vive por los siglos de los siglos. Jehová mi viñador. Jesús mi vid. Nosotros los pámpanos. Y el Espíritu Santo trabajando para redarguirnos de pecado todo el tiempo. Qué ofrenda tan linda que yo le puedo ofrecer al Señor. Nada de religiosidad. Todo con fe y con muchísimo amor. Todo con muchísimo amor. La vida religiosa, carente de Cristo, nunca servirá de mucho, ¿no? No le servirá de mucho a los hombres, no. Y mucho menos a nuestro Creador. Es lo mismo que la enseñanza que el Señor nos da a través de la Biblia, cuando dice que de qué aprovechará la sal si no tiene sabor. Para nada son buenos.
Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Tiene que podarnos. ¿Qué es podar? Es quitarnos todas las cosas para que tengamos un crecimiento y un desarrollo. Hay unos arbolitos pequeños que se llaman bonsái. Hay gente muy especializada en este tipo de arbolitos. Eso generalmente se maneja con un bisturí. Se coge el bisturí y se le va sacando todas las cositas que van teniendo. Eso es de mucha paciencia y de tener buen ojo para que el bonsái permanezca siempre lleno, espeso y que dé su forma común y corriente, bonita y apreciable, porque se necesita una poda permanente. Esa poda permanente vale la pena. Entonces, todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que nos hace el Señor ahora en esta razón que nos está llamando? ¿Por qué nos está separando? No te creas, mi hermanito lindo, mi hermanita linda, de que estás sufriendo. Al contrario, si Dios te separa para que tenga... No, mira, tú tienes una responsabilidad, mija. Es como cuando uno es hijo. Miremoslo de esta manera. Cuando a una hija se le da instrucciones, mire, hija, defiéndete del mundo, no te dejes conquistar por él. El mundo trae muchas cosas apetecibles. Hay frutos que parecen jugosos, pero son malos frutos porque intoxican, hacen daño. Y bueno, se les habló miles de cosas por aquí y por allá. Hay que soltarlos y decirles, bueno, ya se prepararon. Eso es muy parecido, como cuando se lleva una carrera. Estudió. Ahora salgan a ejercer. ¿Dónde viene? Mediocres profesionales, que incluso son tan mediocres que pagaron cualquier cantidad de millones para llevar una carrera y terminan como hombres manejando un taxi por la mediocridad. Mire, mis queridos hermanos, para fructificar se necesita. Una mujer estudió mucho y resultó siendo una vendedora de almacén para ganarse un sueldo mínimo. No es que sea desprestigioso, no, sino que sacó haber estudiado tanto si no fructificó. Entonces, lo que debemos de tomar de esta enseñanza es cómo vamos a fructificar, porque hay desarrollos en la vida cristiana, como en la vid, que no tienden a dar fruto. Brotes muestran un vigor solamente bueno, como la podadora, por ejemplo. La riqueza de la gracia de Dios se ve aquí en buscar y hacer más fructífero lo que fructificó. Nuestro Dios, nuestro Señor, Él desea, Él quiere hacer más adecuados, más capacitados para el servicio a los que son perfectamente podados. Él desea a los que son adecuados. El proceso de esa formación puede ser un poco duro, hasta penoso, que puede traer dificultades. Y esto, pues vale la pena desearlo, pero hay que tener en cuenta que el deseo puede ser penoso, pero puede ver nuestros recién nacidos deseos y renovados esfuerzos cortados y echados a un lado como estorbos, más sea hecha su voluntad. Porque lo que el Señor tiene que cortar y lo que el Señor tiene que quitar son los deseos pecaminosos que nosotros tenemos. Que yo quiero esto, que yo deseo esto, que yo busco esto, que yo quiero alcanzar esto. No, preparémonos. No, es que yo tengo rabia. Sí, puede tener mucha rabia, pero ¿qué saca con su rabia si va a romper todo? En lugar de solucionar algo, va a acabar es de destruir lo poco que hay. Lo primero que debe de hacer es prepararse adecuadamente, buscar el camino correcto. Hay que fructificar más la vida y el corazón
se debe de mantener por la fe. Ese es un mandamiento. Si no, miramos qué dice el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 9. Hechos, capítulo 15, versículo 9. Hechos 15, versículo 9. Vamos a tomarlo de la palabra. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Por la fe. Esto es un acto de fe, mis hermanos. Hay gente que está en una iglesia, pero no tiene fe. No es sentarse a recibir cosas, a ver qué le gustó o qué no le gustó. Es saborear, discernir, comprender. Lo que sirvió, póngalo por obra. Lo que no sirvió, deséchalo. Pero no te preocupes por el resto. Hoy nos sentimos muy agradecidos con Dios, porque el Señor está seleccionando a su pueblo. En este momento hay una gran selección de pueblo. Ustedes están seleccionados, mis queridos hermanos. No se afanen. Hoy el Señor está enseñándonos. Por eso el Señor nos está enseñando qué es la vid y los pámpanos. ¿Quién es el viñador? ¿Quién es la vid? ¿Y quiénes somos los pámpanos? Esta es una maravillosa obra. La podadora es la palabra de Dios, que es aguda y más cortante que arma de doble filo, que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es lo que se llama limpios por la palabra de Dios. Que llevéis mucho fruto para que seáis mis discípulos. Ahí es donde está el meollo de todo y el resumen de todos los acontecimientos. Que llevéis mucho fruto y seáis así. Mis discípulos. El verdadero discípulo es aquel pámpano que lleva mucho fruto de la vid, que puede perfectamente hablar como Cristo habló, porque Cristo tiene un lenguaje, Cristo tiene una manera muy importante hacer de las cosas. Bien, queríamos pues pensionar, pero como el tiempo va avanzando, yo quiero hablarles sobre los amigos. La parte de que la Biblia habla, y especialmente en estos versículos que hemos sabido compartir, quiero hablarle un poquito de los amigos, porque ser amigos es algo que hay que aprenderlo a diferenciar y que vale la pena tomar en cuenta lo que significa la palabra amigo, conforme a la expresión del Señor. Amistad. Esto lo dice en el versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15 de la siguiente manera. Vamos a tomarlo en cuenta cuando dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vamos a hablar un poquito, porque les dije al principio que íbamos a hablar, y como el tiempo avanza, habrá mucho. Esto daría para tener una enseñanza de muchas horas. Pero bueno, no nos saturemos. Vamos por partes y vamos a aprovechar estos minuticos que nos quedan para honrar a nuestro Dios, para sentirnos contentos y poder tomar esta palabra amistad. La palabra ser llamados amigos por parte de aquel que es el mejor amigo de Dios es ciertamente un honor. Es el honor más grande
que puede tener el ser humano, que con un ser tan extraordinariamente poderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que ha dado millones de personas, y que Él nos enseña, se nos ha revelado, que hizo muerte tan hermosa en la cruz para redimirnos del pecado, de la forma de contaminación, originalmente cuando caímos por causa de nuestros primeros padres, nuestra era adámica, que viene a ser restaurada por el segundo Adán, que ese es poderoso, es sin mancha, es inmaculado, que vino al mundo y venció y ganó, convertirnos en su amigo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vamos a mirar la diferencia. El amigo de Dios fue algo que podemos ejemplarizar con el libro de Esther, porque el libro de Esther, en el capítulo 6, versículo 11, hay una escena que quiero recordarles a ustedes y que vamos a recordarlo juntos. Busquemos el libro de Esther para recordar bien qué fue lo que sucedió ahí y a qué me voy a referir para que puedan ustedes encontrar todo lo relacionado con la palabra de Dios. Vamos a tomar el libro de Esther en el capítulo 6, versículo 11. Y ya teniendo el versículo 11, entonces mire lo que pasa. ¿Qué nos dice? Dice que Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, y así se hará al varón cuya honra desea el rey. Esta es una alegoría muy hermosa que vale la pena entenderla. El rey quiere también a nosotros destacarnos. El rey también quiere que nosotros seamos honrados, que nosotros recibamos como recibió Mardoqueo. Él fue recompensado porque fructificó y se consideró amigo del rey. Esta enseñanza es, los siervos tienen los privilegios de la cocina. Bueno, allá pueden gustarse, se pueden sentar, pueden compartir y dice, qué bueno, yo estoy sirviendo y tengo ciertos privilegios. Hasta ahí parece bueno y mucha gente conformista. Pero los amigos tienen privilegios de salón, tienen privilegios de empresa, tienen privilegios grandes de sociabilidad, tienen problemas internos muy fuertes de amistad. Cualquier rincón de la casa del Señor, que cuando tomamos parte de su bendición y somos una amistad, se convierte en una bendición. Por eso debemos de ser codiciosos para los dones del Señor, para poderlos adquirir, para poderlos obtener. Porque no es lo mismo el siervo que sirve, está atento, venga para acá, mi señor, ese no se entera nada de su patrón, porque está solamente para servir. En cambio, el amigo es el confidente y le dice, mira, yo quiero esto. Recuerden ustedes que hay enseñanzas tan maravillosas como el mismo Abraham se constituyó en amigo de Jehová de los ejércitos y le dijo, yo no haré nada sin que se entere mi amigo Abraham. Porque cuando hay una amistad verdadera, tiene uno la participación a lo afectivo, a lo sentimental, a lo profundo, a lo que es honesto, a lo que es sincero, a lo que es a lo más profundo. Ese es el amigo. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. No es tanto el servir, sino ser amigos de Dios, de tener una comunicación con Él y decirle, Señor, ¿me permite ser su amigo? Y Él que le diga, claro que yo estoy encantado, porque tú haces las obras que yo hago. Entonces podemos ser amigos. Pero ¿qué tal? ¿Que yo quiero ser amigo? No, pero ¿cómo vas a ser amigo mío?
Tú vas por otro camino, yo voy por otro. Tú serás mi amigo cuando nos identifiquemos con el mismo hacer como el querer, por la voluntad de aquel que nos llamó. Esta parte es muy esencial. Es como ver que Él nos considerará amigos. Claro que sí, si permanecemos en Él. Qué consigna tan bella, si permanecemos en Él. No es llegar a decir allá, no, es que yo trabajo mucho y, ay, es que a mí el trabajo me cansa. Cuando se trata de la iglesia, el trabajo cansa. Pero cuando se trata de lo secular y que se amontona billeticos, no, es que estoy grandemente bendecido. ¡Ah! Con tus riquezas, con tu vanagloria de la vida, con tu vanidad de la vida. Te vas a consumir. Pero lo que no perece va a permanecer. Es diferenciarnos entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Si Dios nos ha llamado, pues Dios nos ayuda a fortalecernos a través del Espíritu. Todas las cosas os he dado a conocer. Eso se refiere al gran maestro, al que nos enseña, al que nos llamó, al que nos instruye, el que ha venido de parte de Dios. Así como él mismo trabajó e inculcó en las mentes de sus discípulos aquellas cosas que había oído de su Padre. Así por el Espíritu Santo. Él sigue, porque Él lo es ayer, lo es hoy, lo es mañana, por los siglos de los siglos. Él sigue dando a conocer la voluntad del Padre, porque todas las cosas ahora son entregadas en sus manos. Y Él toma las cosas que son del Espíritu de Él y Él nos las muestra a nosotros. Para aquellos incrédulos que dicen que el Espíritu Santo no se puede usar y que solo la palabra de Dios es la única fuente. Sí, la palabra de Dios es la única fuente, pero nada podríamos profundizar si el Espíritu Santo no la revelara. Entonces, y esto quiero participar para decirles la importancia que habla este mismo versículo. Y es que en el versículo 26 dice lo siguiente. No puedo pasarlo por alto. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Alabado sea el nombre maravilloso de Dios. Ahora, vamos a tomar en cuenta qué es el Espíritu Santo, quién es el Consolador. Dice el que yo enviaré. El versículo 26, que es el que estamos señalando, la palabra consolador, esa palabra consolador puede ser traducida, desde luego, por su raíz como ayudador. Ayudador, oiga, ayudador, no lo olvidemos. Este prometido, ayudador, es el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero estará con nosotros. Es decir, aquí hay el misterio, porque no le ve ni le conoce, pero estará con nosotros. Vamos a recordar una enseñanza maravillosa para lograr identificar mucho mejor cuando abrimos el libro de San Juan, capítulo 14. Y vamos a identificar el capítulo 14, versículo 17, desde luego. Dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ay, qué triste que es apagarlo, ¿no? Porque imagínense ustedes, mis queridos hermanitos, que el Espíritu está en nosotros.
Él quiere apoyarnos, Él quiere guiarnos. Él le dice, mire, mi Padre quiere esto. Ah, pero yo a mí me lo tiene que demostrar. Como ejemplo, cuando Pablo iba a entrar a Bitinia, entonces el Espíritu Santo le habla y le dice, mire, Pablo, no entres allá. ¿Qué podía decir Pablo? Ay, pero Señor, si es que la palabra me tiene que demostrar que yo no puedo entrar allá, porque yo tengo el Evangelio, yo escuché el Sermón del Monte, yo lo escuché, a mí me lo trasladaron y yo pude oír estas cosas, las puedo entender. También oí y lo transcribió Mateo y lo dice claramente que hay que predicar el Evangelio y todos los que creen en su nombre, entonces serán bautizados y ellos serán salvos. No, simplemente lo que hizo fue tener sensibilidad y no oír, porque el Espíritu Santo le estaba previniendo de acontecimientos supremamente graves, que solo se pueden recibir por la fe. Porque estas cosas no es que estén escritas en la Biblia, sino que se reciben por la fe. Porque es que este consolador que habla la Biblia es el Espíritu de verdad, el cual mundo no lo puede recibir. ¿Qué significa el Espíritu Santo? Que estará con nosotros para siempre. El mundo en general no lo puede recibir y muchos para tristeza de los demás no lo pueden recibir. Segundo, mora en nosotros y está en nosotros. Nos enseña, nos recuerda las palabras de Jesús, nos convence de pecado, nos muestra la justicia de Dios y anuncia que Dios juzgará la maldad y nos guía a la verdad y nos comunica las cosas que vendrán. ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué viene si no hay revelación? Están escritas, pero no tenemos los tiempos ni las sazones como habla el Señor Jesucristo. ¿Cómo haríamos nosotros para enterarnos? ¿Cómo lo haríamos si el Espíritu Santo no nos dice? Hay gente que dice, no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Usted no cree en eso? ¿Cómo que no puede creer en eso? Por favor, es quitarle la opción al Espíritu Santo de que entre en la vida nuestra. Hay algo que a mí me dejó marcado para toda mi vida. Fue una vez que yo pasaba por una denominación y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, mira esta denominación, es una de fama internacional y de crecimiento y de desarrollo internacional o mundial. Y me dijo, en esta iglesia yo no entro. Yo me quedé pensando, ¿cómo así? Me dijo, yo no puedo entrar porque los pastores de esta denominación tomaron el control de la iglesia. Ellos son todo lo que hacen y todo me lo atribuyen a mí, pero no me dejan obrar. Señor, yo voy a hacer esto, Señor, yo voy a hacer lo otro, Señor, yo voy a cambiar este pueblo, Señor, yo voy a predicar esto, yo voy a hacer lo otro. Pero no le preguntan, Señor, ¿estás de acuerdo que yo haga esto para honrar y bendecir tu nombre? Dijo, yo no puedo entrar porque el hombre tomó el control. Y yo le dije, Señor, qué triste que nos pase lo mismo a nosotros. Que estemos en la iglesia y que el Espíritu Santo no pueda obrar, porque no creemos en Él. Porque el Espíritu Santo, como nos habla aquí la palabra, nos guía a la verdad y nos comunica las cosas que vendrán, glorifica a Cristo, y el Espíritu Santo es el que nos ha mantenido activo entre las personas desde el principio de los tiempos, para después del Pentecostés, que es en la época en que el Señor habló, que eso lo habla como viento recio, es decir, que venía con fuerza, que venía con vigor, que venía con poder, y vino a vivir en todos los creyentes. El poder del Espíritu es una manera totalmente nueva de ver la vida conforme a lo espiritual y no conforme a lo material. Esa forma solo la puede lograr el Espíritu Santo cuando Él lo dejamos actuar internamente. Porque Él viene a apoyarnos, pero nosotros lo apagamos con nuestro pecado. Nosotros lo avivamos cuando obedecemos. Nosotros lo avivamos cuando recibimos de parte del Señor revelación. El domingo pasado amplié el tema y lo expresé
para mirar que el Espíritu de Dios no se puede apagar, porque la promesa, el prometer el Espíritu, Cristo prometió todo lo necesario para la vida y el servicio. El Señor no nos dejó a nosotros cortos, no nos dejó truncados las expectativas, ni tampoco los medios. Todo Dios nos lo ofreció, todo Dios nos lo brindó, todo Dios nos lo concedió y lo puso al servicio. El Espíritu de verdad, de gracia, de ardor y de poder, que ayudador es Él. Escuchen esto, grábenlo. Cuán inútil testificar sin Él. El Consolador, a quien yo enviaré, recibid ahora el Espíritu Santo en cada uno de vuestras vidas, cada uno de vosotros. Mis queridos hermanos, oyentes de su programa Encamíname Radio, estemos atentos, porque la semana vamos a estar en sintonía, vamos a nutrirnos de la palabra de Dios. No vamos a sentirnos débiles espiritualmente. Vamos a fortalecernos con el poder de su grandeza. Vamos a podernos llenar del Santo Espíritu de Dios. Y vamos a dejar que Él obre. Para que el Santo Espíritu de Dios, a cada uno de vosotros, los que estáis ahí, mis queridos oyentes de su programa Encamíname Radio, os llene de paz, de gozo, de alegría. Y podamos tomar la enseñanza tan maravillosa que nos da la palabra. Estar seguros y convencidos para seguir al Maestro. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es una de las obras más magistrales, es una de las obras más hermosas, confiar en Cristo. En estos momentos, mi querida audiencia, confiamos en Cristo. Nunca dudemos. Él nos está protegiendo. Él nos está guardando. Él está con nosotros. Este Espíritu maravilloso nos está acompañando. Déjalo que more en ti. Déjalo que se manifieste en ti. Déjalo que Él tenga gobierno en ti. El Espíritu Santo, Jesucristo, con el Padre. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos todo, solo que debemos hacerlo con fe. El justo por la fe vivirá. Tengamos presente, seguiremos con nuestros programas cotidianos. El sincretismo que nosotros hemos escuchado por la radio para versarnos un poco más y entender un poco más sobre las sectas, las religiones. Atentos. Seguiremos hablando. Mensajes permanentes. Este programa, escuchémoslo hoy, de 4 a 6 de la tarde. Invita. Mire, refrigerio para nuestra alma. Qué hermoso. Qué lindo. Mira, la emisora Encamíname Radio Online es un regalo de nuestro amado el Señor. Qué bueno para nutrirnos, qué bueno para contar con Él, qué bueno para que esta emisora sea el motivo de nuestra esperanza de vida a través de lo que el Señor nos regala conforme a su voluntad y lo que está escrito en su palabra, transcribiéndola a nuestros corazones, para que la vigencia sea tan real y tengamos en cuenta de que Jesucristo es el todo de nuestra vida
y que Él fue a la cruz y que murió por nosotros los pecadores, por ti, por mí, y que Él solamente nos desea celosamente y que quiere ser nuestro amigo, pero que debemos de permanecer en Él como el pámpano tiene que permanecer en la vid, para que Él nos sustente, para que Él nos enseñe, para que Él nos instruya, para que Él nos guíe, para que Él nos fortalezca. Quiero decirles, mis queridos hermanos, oyentes, que estar en la presencia de Dios como un día de hoy es algo maravilloso, es algo que llena, es algo que glorifica el nombre maravilloso de nuestro Creador. Yo bendigo a todo su pueblo, bendigo a todos sus oyentes, bendigo a todos los que toman las decisiones de depender de su Señor, aquellos que se inclinan con sus rodillas ante la presencia de su Creador y les pregunta, Señor, ¿qué debo de hacer? Y Él, amorosa y generosamente, nos contesta a través de su Espíritu. Alabado, glorificado, exaltado es el nombre de Dios. He estado con ustedes en este día. Los bendigo, mis hermanos. Les habló su pastor y amigo Laurentino López Aldana y seguiremos en sintonía si Dios así nos lo permite. Amén. Amén. Ya nos despedimos en esta tarde. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por permitirnos reunirnos y participar de esta poderosa enseñanza, animando a toda la audiencia para que sigan en sintonía con nosotros. En el transcurso de la semana también tenemos bastante programación para que estén bien conectados y no nos perdamos de todas las enseñanzas que el Señor en su misericordia nos trae. Y con la ayuda del Señor, seguir aprendiendo de toda esta riqueza espiritual y seguir adelante con la ayuda de mi Señor. Recuerde que en la parte inferior de nuestra página oficial el chat para que usted participe con nosotros. Tenemos también redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR, y en plataformas de streaming como Spotify y iVoox estamos como Encamíname Radio. Muchas gracias por la sintonía y estaremos nuevamente con ustedes si así el Señor nuevamente lo permite. En el nombre de Jesús, amén.